Jóvenes, muy buenos días. Hoy es martes 4 de mayo y la actividad del día de hoy es la siguiente. Ya dimos final a nuestra práctica número 1 del trimestre 3 y llegó el momento de autoevaluarnos con apoyo de esta segunda rúbrica. ¿Sí? En esta rúbrica vamos a responder sí o no realizamos la acción y luego de este lado cómo podemos mejorar. ¿Ok? Dice, reconocí que las leyendas son textos tradicionales que se comparten de boca en boca. Acuérdense que decíamos que las leyendas se transmiten de generación en generación y esto significa que se van compartiendo de voz en voz. Dice, y que algunas tienen un trasfondo histórico y motivos que funcionan como representaciones simbólicas de una comunidad. Es decir, algunas leyendas tienen muy marcado un acontecimiento histórico. También se han dado a conocer debido a que hay algún símbolo o algún objeto, alguna cosa que ha hecho característica a la historia, ¿sí? Como en el caso de la leyenda de Sagnitec, en donde ahí hablaba de la flor, ¿verdad? Una flor que describía precisamente a lo que era la princesa, que era el significado de su nombre. Indagué y analicé el significado cultural de una leyenda de mi comunidad. Si lo hice, voy a poner sí. Si no lo hice, voy a poner ahí y cómo puedo mejorar. En este caso se refiere, más bien todas las leyendas tienen un significado cultural, todas de alguna forma tienen que ver con la cultura del lugar o con lo que son las tradiciones del lugar, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, las personas que han escuchado un llanto de una mujer suplicando que le regresen a sus hijos, hoy cualquier llanto que escuchamos o ver una mujer vestida de negro, todos asimilan a ese llanto o esa mujer vestida como la muy sonada Llorona. ¿Ok? A eso se refiere, a que tiene un significado cultural o característico de la comunidad. Indagué y analicé el contenido histórico de la leyenda seleccionada, por qué ocurrió, cómo ocurrió, o sea, conocí a fondo los detalles. Si lo hice, voy a poner que sí. ¿Cómo puedo mejorar? Si no lo hice, quedaron algunas dudas, ¿cómo puedo mejorar? Pues seguramente te hizo falta preguntar a más conocidos, buscar más en internet sobre esta leyenda, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo puedo mejorar? Investigar un poquito más. Analicé la trama de la leyenda, identifiqué los momentos más importantes para escribir un guión de teatro. Eso tuvo que ver con la actividad del día del 25 de marzo, en donde tuve que identificar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el clímax, cuál es el desenlace. Y luego cuando omití aquellos acontecimientos que consideré no eran relevantes y únicamente dejé aquellos momentos importantes para incluir en el guión de teatro. ¿Ok? Imaginé la representación escénica de los episodios de la leyenda. Decidí qué representar, qué fue contado en el discurso de los personajes y qué fue eliminado. Ahí está. Luego de que elegí cuáles escenas voy a incluir, también decidí qué es lo que voy a agregar en el discurso o en el diálogo de cada uno de los personajes de acuerdo a las escenas que elegí. Distribuí la trama en escenas, que fue lo que ya realicé. Sí, ya anoté acto 1 y luego la acotación, acto 2 o escena 1, la acotación, escena 2, la acotación, ¿verdad? ¿En cuántas partes dividí mi historia? ¿En cuántas escenas? Es a lo que se refiere. Dice, escribir los diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos a los que se enfrentaban. Muy bien. Escribir los diálogos. Acuérdense que dentro del diálogo de los personajes iban también, entre paréntesis, las acotaciones que me iban a permitir conocer algunas características o acciones que realiza el personaje que está hablando en ese momento, que está dialogando. Si yo lo incluí, vamos a poner que sí. Si no lo incluí, no lo consideré en las acotaciones entre paréntesis intermedias en el diálogo, vamos a poner que no. ¿Cómo puedo mejorar? Tal vez voy a volver a revisar de qué tratan este tipo
de diálogos en donde voy a reflejar las características de mis personajes, ¿verdad? En este caso, cómo se elaboran las acotaciones entre paréntesis. Dice, escribir las acotaciones necesarias para la escenificación. Recuerda que por lo general, luego de que dice escena 1, viene la acotación que nos señala qué es lo que vamos a ver a cuadro, quienes estamos de este lado del escenario o en este caso, quienes somos los lectores de este guión. Muy bien. Dice, usar los signos de puntuación frecuentes en los textos dramáticos. Recuerda que esto también lo vimos ya y que sabemos es importante, es que si yo no incluía en mis trabajos lo que son el nombre de los personajes, por ejemplo, Caperucita, 2 puntos, guión, mi guión teatral, para empezar desde ahí está mal. Después que yo tengo que señalar por actos o escenas en cuántas partes dividí mi leyenda, ¿ok? El haber utilizado los paréntesis en intermedio del diálogo, que son las acotaciones, y sobre todo haber señalado, en este caso con ayuda de los signos de interrogación o admiración, los sentimientos que estaba manifestando en ese momento el personaje que estaba dialogando, ¿ok? Esa es la actividad del día de hoy. Únicamente vamos a revisar qué fue lo que realicé, qué es lo que me hizo falta. Y todavía es momento de que yo pueda corregir algunos de los detalles. ¿Ok? Espero que te haya servido esta sesión y nos vemos el día jueves.